Qué alegría nos da estar un domingo más en la casa del Señor y que usted, donde quiera que esté, pues también pueda apartarse espacio para estar en la casa del Señor también desde el lugar donde nos sintoniza esta mañana. Estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes. Bueno, siempre digo que estoy muy contento y eso es porque siempre estoy contento cuando estoy aquí adelante, ¿verdad? Llegar al estrés del domingo a veces es un poquito complicado todo lo que tiene que ocurrir, pero una vez que ya estamos aquí arriba, se siente tenemos una sensación de una misión cumplida. Yo quisiera que me acompañara esta mañana en hacer una oración para que Dios nos hable a través de su palabra. Entonces, oramos. Padre, llegamos delante de ti esta mañana con gratitud y con un corazón deseoso de aprender, con una necesidad de internar tu palabra en nuestras vidas. Gracias, Señor, por este tiempo de alabanza y de adoración que nos has dado. Gracias por tu amor, por tu fidelidad. Gracias por guardarnos esta semana. Gracias por todo lo que eres y compartes y nos haces entender y conectar a nosotros. También, Señor, nos paramos en la brecha por Guatemala, nuestro país, y las situaciones y circunstancias que se están viviendo. Ayúdanos a salir de esta pandemia, Señor. Ayúdanos a hacer un testimonio tuyo. Confiamos en ti. Confiamos en ti a pesar de todo lo que en este momento se diga o se esté haciendo. Confiamos en ti. Nosotros hemos puesto nuestra fe en ti estamos seguros, de ti dependemos. Pedimos sabiduría para manejarnos y pedimos sanidad para nuestro país. En el nombre de Jesús, todas las personas que están padeciendo el virus esta mañana y cualquier otra enfermedad, te pedimos que tú llegues a ellos, les toques, les sanes y que por medio de tu palabra los vivifiques en el nombre que es sobre todo el nombre, en el nombre del Dios que se dio a sí mismo, el Dios que tomó forma humana, el Dios cuyo nombre es el más excelente de todos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, estamos entonces esta semana empezando una nueva serie. Le hemos denominado La Nueva Identidad. Y yo espero que juntos aprendamos mucho, pues en este viaje que hemos llevado con respecto a la iglesia del libro de los Hechos, de repente nos topamos con un capítulo que es muy interesante y es el capítulo 9 de los Hechos. Y este capítulo narra la famosa conversión de Saulo de Tarso, así se llamaba Saulo. Pablo no es un nombre, Pablo es un título que él tenía por su ciudadanía romana, que quiere decir el pequeño, el menor. Entonces lo más probable es que Pablo fuera perteneciente a una casa noble del imperio romano, pero que, bueno, ya lo veremos un poquito más adelante, ha manejado una transformación. Y esta serie le hemos denominado así porque la identidad es algo vital para cualquier persona. ¿Con qué te identificas? Tenemos la necesidad de ser aceptados, tenemos la necesidad de ser integrados, de incorporarnos a grupos como humanos que somos. Tenemos la necesidad de ser parte de algo, parte de alguien, ¿verdad? Y por eso lo vemos en muchos ámbitos, lo vemos en los ámbitos deportivos, ¿verdad? Cuando a alguien le va al mismo equipo que nosotros, entonces, compartimos algo, ¿verdad? Y todos aquellos que ayer le iban a Argentina, hoy al final del servicio nos vamos a estar abrazando con distanciamiento, ¿verdad? Para la gloria del Señor. Y todos aquellos que le iban a Brasil también los vamos a abrazar con distanciamiento, porque
nuestra identidad es superior a cualquier identidad de equipo. Así que la pertenencia es como muy importante. Y Pablo tiene en este capítulo un giro impresionante, porque él es parte de un grupo que aborrece, que detesta a otro grupo. Pero Pablo lo lleva al extremo, Saulo debería decir, lo lleva al extremo porque si bien el grupo al que él pertenece, los fariseos, no estaban de acuerdo con lo que los seguidores de Jesús estaban promulgando y predicando, Pablo no solo no estaba de acuerdo, Pablo quería acabar con ellos y matarlos. Y es sorprendente cómo un hombre llega a hacer una vuelta. En Guatemala decimos la vuelta del calcetín, ¿verdad? Que es cuando usted tiene un calcetín y da una vuelta, y es donde está todo lo que no queremos que se mire, especialmente después de 6 horas en el volcán. Lo que estoy tratando de decir es que el cambio de identidad de Saulo es tan impresionante que deja para aprender muchísimo. Y esta es la última serie que tendremos antes de una serie que tenemos todos los años, que la conocemos como Volviéndonos a Dios. Así que ya empezamos a estar en esa época. Y el tema de hoy tiene que ver con la persecución. A veces yo, cuando nombro los temas, después me quedo pensando, qué nombres tan feos los que le pongo a los temas, ¿verdad? Qué difícil es. Hermano, lo invito a la iglesia este domingo. ¿Y cuál tema van a? La persecución. Gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Estaba pensando eso después. Tengo que ser un poquito más creativo con eso. Así que Saulo de Tarso, que nos quede bien claro, nunca persiguió a un cristiano, porque los cristianos no existían en ese momento. Cuando se habla de Saulo, el perseguidor de los cristianos, no. Jamás Saulo persiguió a un cristiano. Él persiguió judíos, y judíos exclusivamente, que habían creído que Jesús era el Mesías. Eso tenemos que aclarárnoslo, porque si no, el mensaje ya se va distorsionando un poquito y luego vemos a Pablo como un anticristiano y después lo vemos como un procristiano. No, Pablo se dedicó a perseguir judíos, y judíos solamente, que habían puesto su confianza en Jesús, ya que en el primer siglo los primeros que le creyeron al Señor fueron los descendientes de Judá y de Benjamín, conocidos como judíos. Pero vamos a la escritura y vamos a ir conectando algunas cosas importantes. Hechos capítulo 9, versículo 1 dice: mientras tanto, Saulo pronunciaba amenazas. Yo quiero que usted vea un poquito la mentalidad de Saulo. Amenazas, pero no a la chapina, ¿verdad? ¿Usted sabe cuáles son las amenazas chapinas? Te va a caer. Tal vez usted tuvo alguna progenitor que le dice, te voy a pegar, te voy a pegar. Yo no sé cómo le fue a usted. En mi casa era, te voy a pegar. Y a la segunda no me lo anunciaban, era el camotazo, venía ahí. Así que yo sí tenía fe en mis padres cuando ellos decían, te voy a pegar. Pero es muy chapín decir, voy a hacer algo, mira, te va a venir a llevar el niño o el viejito, y tendemos como no, Saulo no era así. Saulo está diciendo con su boca, ¿a dónde puedo encontrar creyentes en Jesús? Porque yo los quiero matar. Yo quiero que usted se sitúe en la mente de este hombre, que era una mente sanguinaria. Y dice, estaba ansioso, dice esta versión, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, él estaba ansioso por matar a los seguidores del Señor. Mire qué ministerio más interesante con su vida. Así que
acudió al sumo sacerdote. Bueno, veamos un poquito a Saulo. Entonces, Saulo nace en una ciudad romana con vivencia griega que se llama Tarso. Tarso, que se encuentra en lo que hoy es la República de Turquía. Y este hombre sí tiene un chirmol cultural. Un chirmol. En Guatemala sabemos un poco de eso, ¿verdad? Yo soy sorprendido cuando viajo por el país y veo personas que el castellano es su segundo idioma, manejan 2 idiomas y tienen costumbres que a lo mejor no son tan populares en la capital, pero que es así como se manejan en sus lugares de origen. Nosotros tenemos una diversidad cultural en Guatemala bastante rica. Este hombre vivía una diversidad cultural impresionante. En primer lugar, Pablo nació ciudadano romano. ¿Qué era un ciudadano romano en el siglo I? No nos lo podemos llegar a imaginar, ya que todo el imperio, que era la mayor parte de la tierra habitada, todo el imperio vivía bajo el yugo del imperio, y Pablo era un ciudadano de primera categoría. ¿Cómo obtuvo la ciudadanía? Había 2 maneras de hacerlo. Número 1, porque Pablo era de raza judía. Él era un judío cuya familia vivió en el exilio. Entonces, el segundo ingrediente es ese, ¿verdad? Su raza era judía, pero era romano de nacimiento. Es como hoy por hoy, especialmente en este tiempo, uno, si viaja en el país, se da cuenta que hay un montón de guatemaltecos, bien guatemaltecos, y cuando uno llega, los oye que están hablando en inglés. Uno de ellos tal vez es mi caso, ¿verdad? Si usted me oye hablando con mis hijas, va a decir, nació con la mancha mongólica y se la lleva de hablar inglés. Pero eso fue un trato que yo hice con ellas, ¿verdad? Que íbamos a hablar esa lengua. Pero vemos cómo hoy en día hay gente que se fue a los Estados Unidos, sus hijos nacieron, se legalizaron y luego ahora vuelven y los encontramos, especialmente en los veranos del norte, los encontramos acá viviendo una vida que probablemente si no se hubieran ido no tendrían. Entonces es muy interesante que Pablo era un ciudadano de primer mundo, pero también tenía su fe con la fe de Israel. Entonces ahí ya tiene dos elementos que son contrapuestos, ¿verdad? Que están enfrentados en sí mismos. ¿Por qué? Porque en Judea había un resentimiento a los romanos porque ellos habían sido esclavizados, habían sido sometidos al yugo del imperio, y los judianos para nada querían ser parte del yugo. Y el tercer elemento de Pablo es que su cultura era griega. Pablo creció con los griegos como vecinos. En Judea eso no se miraba. En donde se escribe la Biblia, eso no era parte de la vida. Pero Pablo, algo le pasa, algo muy interesante le pasa, y es que cuando él es un muchacho, a él lo envían a estudiar a Jerusalén. Y lo envían a estudiar bajo el mejor maestro que Israel tenía que ofrecer en ese tiempo. Claro, vamos a exceptuar a Jesús, pero Jesús aquí no está en escena. Y el mejor maestro que Israel tenía que ofrecer en ese entonces era Gamaliel. Gamaliel fue el que en una conferencia con las autoridades les dijo: miren mucha, ustedes están tratando de apachar el movimiento de los que siguen a Jesús, pero si eso es de Dios, no lo van a poder exterminar, y puede que estén peleando en contra de Dios. Ese es Gamaliel. Él fue el maestro de Pablo. Él era descendiente de la principal casa rabínica de Israel, la casa de Hillel. Entonces es romano
de nacimiento. Tiene papeles para ir a todo el mundo. Número 2, es judío de fe. Y así crece. Y número 3, culturalmente es griego. Es una persona diversa culturalmente hablando. Y cuando él llega a Jerusalén y empieza a estudiar y empieza a ver cómo se está desarrollando un movimiento, él se siente amenazado. Un movimiento distinto a cualquier casa rabínica de Jerusalén, porque por más que hoy cualquier persona quiera decirlo, Jesús no fue un rabino. No fue un rabino. Él fue Dios viniendo a la tierra e hizo una revolución tal en su tierra, en Israel, que empezó un movimiento que jamás será detenido hasta el día que Él venga. Y cuando Él está ahí, Pablo, ahora me refiero a Pablo, a Saulo, a él le entra un odio por los seguidores de Jesús, pero un odio que no es cualquier odio, es un odio jarocho, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan de ese programa de antes, los más jóvenes no se acordarán, ¿verdad? Pero ya voy a contextualizar. Es un odio, ¿cómo dirían hoy? Es un odio bárbaro. Y entonces a mí me lleva a pensar que aún estando en una vertiente espiritual que se decía que estaban apegados a las Escrituras, esta gente odió a los seguidores de Dios viviente. Estoy hablando, la casa rabínica, la religión de Israel, y no soy de despotricar contra los fariseos. No debemos de despotricar contra los fariseos, tienen mucha mala reputación hoy en día, ni a los saduceos. Estoy tratando de colocarnos en lo que estaba ocurriendo. Esta casa, esta religión afín a la fe de Israel, como es el fariseísmo, desarrolla una aversión, pero el fariseo no pretendía quitarle la vida a los seguidores de Jesús. El saduceo sí. ¿Y quiénes eran los saduceos? Ellos eran los sacerdotes. Y entonces a mí me lleva a examinarme y a evaluarme, y eso es lo que yo quiero plantearles a ustedes, porque hoy en día no estamos viviendo la realidad que ellos vivían. Ellos de alguna manera estaban enfrentados con otras facciones que no eran de Dios, por supuestamente, pero que de alguna manera tenían la Biblia como referencia. Ahora a nosotros nos toca vivir en un mundo que no tiene la Biblia como referencia, que no tiene la Escritura como referencia. Por supuesto que nosotros vamos a provocar, o deberíamos de provocar, mayor disgusto al mundo. Porque el que tiene la verdad, hermano, el ser humano es tan ingrato que aunque usted le demuestre la verdad, no da su brazo a torcer. Y por eso hay algunos que han dicho de religión, política y fútbol no hay que decir. Pero ese es un dicho que está mal planteado. Quizás de religión no debemos de meternos a hablar, pero la verdad no la podemos ocultar, nuestros principios no los podemos ocultar. No deberíamos nosotros de acomodarnos a lo de afuera. No deberíamos nosotros de negociar con nuestros principios. La gente sí debería de saber que nosotros somos distintos porque creemos en el Dios vivo. Esto era evidente para Saulo de Tarso y por eso él tenía un gran celo hacia la gente y desataba pasiones. Yo estoy realmente enfrentado porque una de las deficiencias de mi carácter y de mi personalidad es la necesidad de caerle bien a la gente, y si yo no le caigo bien a alguien, eso muchas veces me crea un conflicto. Pero el punto que estoy tratando de decir es que el creyente, si es creyente y si está viviendo bien su fe, sí va a tener gente que no lo quiera. El mundo no lo va a querer, el mundo no lo va a querer. Es decir, lo de afuera, lo que no cree en Jesús, no lo va a creer. Y si todos los de afuera nos creen, hermanos, debemos quizás de preguntarnos qué tanto estamos viviendo nosotros nuestra fe.
Ahora, yo no estoy diciendo que tengamos que pelearnos nosotros con los de afuera y que tengamos que tener una división y odiar. No, no estoy hablando de eso, pero lo que sí estoy diciendo es que si tú eres luz, tú vas a evidenciar la oscuridad en otros, y cuando eso suceda, la oscuridad va a querer oscurecerte, la oscuridad va a querer enfrentarte, no va a ser agradable, no va a ser un paseo agradable para ti, y eso es algo que como seguidores del Mesías Jesús, nosotros deberíamos de asumir, en lugar de estar queriendo ser amigos del mundo. Tu luz tiene que brillar, por supuesto, pero no la debes de comprometer. Y yo sé que hay una línea bastante delgada allí. Pero yo te invito, mi querido hermano, a vivir tu fe, aunque eso genere problemas con las personas que están a la par tuya. No te estoy diciendo que tienes que agarrar a bibliazos o a versiculazos a nadie y demostrarles lo ignorante y lo tonto que son. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de que tú andes buscando atacar a los demás. Estoy diciendo que vivas de tal manera que no comprometas tu fe con nada, con nadie, que sea incuestionable que tú eres distinto, que tú eres una persona del libro, que tú eres una persona que sigue los pasos del libro, de la Biblia, de la Escritura, aunque eso te genere rechazo de las personas, aunque eso te genere la incomodidad de decir, yo no puedo hacer eso, ¿sabes por qué? Porque yo soy creyente. No, yo no voy a, discúlpame, en eso no voy a participar. Y no que están los chistes rojos y que tú, por ser el más creyente, el más, ¿cómo se llama?, te puedas contar el más rojo de los chistes. Estoy hablando de que esta gente vivía una forma distinta, que despertó un celo, y ese sí es nuestro llamado. Vivamos nuestro evangelio de una manera, en lugar de que la gente diga, si eso es ser cristiano, yo no quiero ser cristiano, y que tengas muchos amigos por ello. Mejor sigamos leyendo porque yo los vi serios, ¿verdad? Ya se les quitaron las arrugas a todos. ¿Cómo sé yo que están sonriendo? Porque tienen arrugas. ¿Cómo sé que están serios? Porque de repente todos de 15 años. Hechos 9:2. Mira, este hombre le pidió cartas dirigidas a las sinagogas de Damasco para solicitarle su cooperación en el arresto de los seguidores del camino. El primer nombre de los seguidores de Jesús era el camino. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Las costumbres. En hebreo, derech, camino, las costumbres. Esta gente tenía unas costumbres distintas. Si nuestras costumbres son las mismas que los de afuera, hermanos, no vamos a impactar el mundo que Dios nos ha llamado a impactar. Su intención era llevarlos a hombres y mujeres por igual de regreso a Jerusalén encadenados. Así que me impresionan dos cosas. Me impresiona la influencia del sacerdocio, incluso hasta Damasco, que es otro país. Eso quiere decir que ellos tenían el poder y habían comprado el poder con Roma. Y también me impresiona la mentalidad de Pablo. Pablo no tiene como finalidad demostrarle su error a alguien. Pablo tiene como finalidad arrastrarlos encadenados para que puedan ser apedreados en Jerusalén, donde no van a tener problemas por arrastrarlos. Queridos hermanos, vamos a hablar un poquito de nuestra identidad en Jesús. Si tú eres un creyente en Jesús y vives como Jesús te lo pide, te lo demanda, si eres una persona, y es que esto lo hemos venido viendo en estos últimos meses, que la Escritura es nuestro plan de mejoramiento personal, es nuestro plan de incorporar los nuevos hábitos.
de vida, es nuestro plan de cambiar. No debemos de seguir siendo las mismas personas de hace 5, 3 meses, 5 años, 10 años, sino que la Escritura nos demanda continuamente a estar en un plan de mejoramiento, un plan de mejoramiento. Y si tú mejoras, vas a despertar adversidad, vas a despertar celo, vas a despertar problema. Y hoy yo realmente quiero hablarle de los que no se nombran acá, pero que están en Damasco. En Damasco hay un grupo de personas que han puesto su fidelidad, su confianza en Jesús, en la fidelidad de Dios por medio de Jesús, y lo están siguiendo y lo han declarado como su Mesías. Por eso es que al sacerdocio le representaba una amenaza. Ese era el problema. El problema con el sacerdocio era un problema político. Y entonces cuando él llega, cuando él va para allá, hay toda una comunidad de personas que ni se enteraron, o que tal vez uno que otro se enteraron, que ni se nombran, que no hay quizás se nombra a uno de ellos, pero hay toda una comunidad que estaba, según Pablo, destinada a regresar amarrada, pero que eso no pasó. ¿Por qué no pasó eso? Porque hay un actor muy grande aquí, que es nuestro Dios. Nuestro Dios nos defiende, nuestro Dios está por nosotros. Así que no tengas problema con vivir tu fe, así que no tengas problema, y me lo estoy diciendo a mí mismo, con la aceptación, con el ser parte de algo. Y por eso esta serie se llama La Identidad, porque a veces por querer identificarnos con los de afuera, con el mundo, nosotros comprometemos nuestra fe, nosotros comprometemos nuestros valores. Nosotros venimos y realmente dejamos de hacer lo que está escrito que deberíamos de hacer. Y esta gente no lo hizo. ¿Y sabe qué pasó? Tras bamblinas, Dios se encargó de defenderlos. Dios se encargó de cuidarlos. Porque Saulo, que iba con todos los grilletes, Saulo que iba con toda la mala intención, no llegó. Dios lo cautivó y él no llegó. Nosotros no debemos de tener temor de ser puestos en ridículo. No debemos de tener temor de que nos llamen nombres. No debemos de tener temor de lo que digan la gente de afuera que no conoce a Dios, que vive su vida sin los principios de Dios. No debemos de vivir con ese temor del que dirán, pero muchas veces sí lo vivimos. Dios defendió a los damasenos y ellos ni cuenta se dieron. Como dicen en mi tierra, ni cuenta se fijaron. Todos los días, sin excepción alguna, Dios te guarda, Dios te cuida. Todos los días Dios está contigo, no te ha abandonado, nunca te va a abandonar. Dios guarda tu espalda, Dios guarda tu entrada, Dios guarda tu salida. Sí, a veces enfrentamos cosas desagradables, enfrentamos problemas, situaciones y lo que sea, por supuesto, porque no estamos en el cielo, no estamos en la Nueva Jerusalén. Usted sabe que el problema empezó en Génesis y el problema es que Dios había creado un Edén, un jardín que se llamó el Jardín de las Delicias, y la idea era que el hombre viviera eternamente ahí y que la pasara cool, sin virus, sin pandemias, sin escasez, sin nada de lo que hoy toca enfrentar. La serpiente vino, engañó a la humanidad le entregó su responsabilidad a la serpiente, al adversario, y vino Dios, y Dios agarró el Edén y se lo llevó de la tierra. El Edén no está en la tierra. Y Apocalipsis dice que un día ese Edén va a regresar y va a ser implantado en la tierra. Solo que lo dice con otro nombre. Le llama la Nueva Jerusalén. Por eso la forma correcta de interpretar ese versículo tan impresionante es: pedid por la paz de Jerusalén. Nosotros pensamos que no, es la paz de la Jerusalén de arriba. Y así dice el versículo: pidan la paz de la Jerusalén, dice, no dice de Jerusalén.
Eso no quiere decir que usted no ore por palestinos y israelíes que se pongan de acuerdo y que se dejen de tonteras. Por supuesto, ore por ellos. Pero la paz que Dios quiere darnos es la paz de la Jerusalén, la celestial, la del Edén, la que un día va a volver. Pero mientras estemos en este mundo, por supuesto, este es el mundo en donde se destruyó lo bueno. Aquí abunda el mal. Y por eso fue que Dios tenía que venirnos a rescatar, tenía que venirnos a darnos vida eterna, tenía que poner la semilla de esto en nosotros para que nosotros, viviendo en este mundo, pudiéramos dar testimonio a otros de lo grande que Dios es y de que un día la Jerusalén celestial, el Edén, va a volver a la tierra y el plan original de Dios se va a volver a cumplir. Ese sigue siendo el mismo plan, pero ahora nos toca vivir el camino largo. Dios nos protege, Dios nos guarda. ¿Y cómo hemos de vivir acá, hermanos? En otras palabras, yo lo que te estoy diciendo es: no tengas temor de vivir tu fe, aunque no le parezca a quien no le parezca. No importa quién sea. Si está en la Escritura, es para ti. Y aunque no le agrade a la más cercana de las personas que tú tengas, tú te debes a Dios primero. Te debes a Dios primero. Dios es primero. Dios es primero. Y luego Dios va a ir tratando con ellos, porque Él es el que te defiende. El punto no es que tú agarres una ametralladora y te defiendas de tus enemigos. El punto es que Dios los defendió. Dios lo acomodó. El mal, mis queridos hermanos, se vence con el bien. Así lo dice Romanos 12. Queridos amigos, nunca tomen venganza, dejen que se encargue la justa ira de Dios, pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer esto, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien venzan el mal haciendo el bien. Más bien venzan el mal haciendo el bien. Y eso se debe asentar en nosotros. Más bien venzan el mal. Venzan el mal. Venzan el mal. Venzan el mal. Dios te ha llamado a vencer el mal. Tu misión en la vida es vencer el mal. ¿Y cómo se vence el mal? Haciendo el bien. Haciendo el bien. Y nosotros casi que exclusivamente hemos interpretado esta escritura como: sí, ¿verdad? Tengo que poner la otra mejilla, tengo que orar por mis enemigos. Y eso, bueno, lo de la mejilla está muy mal entendido. Lo voy a explicar cuando llegue el estudio de Marcos. Así que mire los estudios de Marcos un día, porque no es lo que usted se imagina. No es que uno tenga que andar buscando que lo cacheteen, ¿verdad? Pero lo hemos entendido casi como ser buena gente con los que nos hacen mal. ¿Sabe qué está diciendo ahí? ¿Cuál es el bien? ¿Cuál es hacer el bien? Hacer el bien es hacer la Escritura. Porque Dios nos escogió para buenas obras, nuevamente buenas. ¿Qué es hacer el bien? Hacer el bien, claro, si tú puedes darle un vaso de agua a un enemigo, por supuesto, eso está bien, yo no me aparto de ello. Pero lo que te estoy tratando de decir más que cualquier otra cosa es que hacer el bien es tomar la Escritura y cumplirla, aunque eso te genere enemigos, aunque eso te genere personas que no estén de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo contigo, pues está bien, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? A veces ni yo mismo estoy de acuerdo conmigo mismo, pero eso hay que seguir. Debemos de aprender a vivir con la desaprobación de los demás si Dios nos aprueba. Porque el que yo sí quiero que me apruebe, hermanos, más que cualquier otro, y lo digo con todas las deficiencias de mi carácter, el que yo más quiero que me apruebe, y esa debiera ser nuestro enfoque, es Dios. Yo quiero que Jesús sea el que me apruebe. Yo quiero que en la mañana, cuando yo lo busco en su palabra, Él me apruebe. Yo quiero que cuando yo me muevo para venir a la iglesia, para moverme, para hacer mis actividades, Él me apruebe. Yo quiero que Jesús me ande aprobando toda la vida. Yo sí quiero que Él me apruebe.
Por eso y su palabra dice, muéstrense aprobados, aprobados, habrá mucho de aprobar. Sí deberíamos nosotros entonces de tener la deficiencia emocional de querer ser aprobados por Dios. En el contexto correcto lo digo eso, no para ser salvados, porque salvos somos únicamente por la gracia, sino en nuestras buenas obras, en nuestro hacer el bien. Es que el bien lo debemos de hacer, pero no es el bien que se te ocurra a ti. No es el bien que tú pienses, es el bien que ya está escrito, es el bien que ya Dios definió en su palabra. Eso es lo que Él te está pidiendo que hagas. El mal, cualquiera que sea la fuente de donde venga, si viene aunque venga del cónyuge, aunque venga de donde venga, el mal, hermanos, el mal se conquista, se vence haciendo el bien. ¿Y qué es el bien? La palabra de Dios. No hay un bien mayor sobre eso. No hay. ¿A qué te llamó Dios? Bueno, ¿sabes a qué te llamó? A servirle. A servirle. Nunca vas a estar al tanto de todo lo que Dios ha hecho para que estés sentado hoy aquí, para que estés sintonizándonos. Nunca vas a estar al tanto. Dios le dio una palabra a tu corazón y le dijo, yo quiero tantos latidos. Y ahí está tu corazón, pum, pum, pum. Y el día que sea el último latido, no importa quién, no importa qué, no te vas a levantar. No te vas a levantar. Nunca vamos a estar conscientes de todo el bien, de toda la protección, de todo el cuidado de nuestro buen Dios para nosotros. Claro, vivimos cosas que nos afligen y a veces sentimos como que Dios nos abandonó, como que Dios no está con nosotros, por supuesto. Eso es parte de vivir en el mundo que vivimos. Pero ¿sabes qué? Nunca vas a estar consciente de todo el bien que ya Dios está haciendo detrás de ti para que vivas, para que existas, para que hoy estés sentado acá. No podemos estar conscientes de todo el bien que ya Dios está haciendo. Y a veces hay personas que se enojan, que se pelean y que Dios, ¿por qué? Pero eso es pues porque no estamos conscientes de quién Él es. Dios te ha guardado. Sírvelo. Sírvelo. Sirve a Dios. ¿Y cómo sirves a Dios? Haciendo el bien. Si tú eres salvo por Jesús, el poder de Dios, el Espíritu Santo está en ti para hacer el bien. Para eso te lo dio. Si tú piensas y sientes que no puedes hacer el bien, aunque estés aquí predicando hoy, recibe a Cristo Jesús como tu Salvador, porque eso es la puerta de entrada para hacer el bien. Sin Jesús no podemos hacer el bien, porque el bien no es de acuerdo a nuestras intenciones. Y por eso toda la Escritura, hay muchas cosas que uno ve del Antiguo Testamento y uno dice, wow, qué grueso. No entendemos, porque tiene que venir una revelación para mostrarnos el bien. Sirvamos a Dios haciendo el bien. Él nos protege, hermanos. Él nos protege. Pero ¿sabe qué? La persecución es parte del paquete. La persecución es parte de ser cristiano. No le rehuya, no trate de quedar bien con todos. Si usted no tiene un Saulo de Tarso que lo persiga, iba a decir algo. Lo voy a decir, pues, si usted no tiene un saldo, eso es otra cosa. Si usted no tiene un Saulo de Tarso que lo persiga, tal vez sería bueno que recibiera a Cristo como su Salvador. ¿Por qué? Porque la luz genera el más acérrimo ataque de la oscuridad. La luz genera ataque de la oscuridad. La luz genera ataque de la oscuridad. Es automático. Así que en el mundo lo que hay es aflicción. Pero hermanos, confiemos. Jesús ha vencido el mundo. Oremos.
Padre que estás en los cielos, llegamos a este lugar confiando en ti, confiando en tu fidelidad, confiando en tu amor, confiando en cada uno de tus propósitos para nosotros. Señor, ayúdanos esta mañana o en esta oportunidad a conectar que la razón de ser salvos no fue para ser la monedita de oro del mundo, ni para que nuestras expectativas emocionales de aprobación de otras personas se cumplieran y pudiéramos ser los más pacíficos. Ayúdanos a entender, Señor, que si te tenemos a ti, efectivamente, indefectiblemente, la oscuridad se va a levantar en contra de nosotros. Ayúdanos a conectar eso, Señor. Que en el mundo lo que hay es oscuridad, pero nosotros preferimos estar de tu lado. Nosotros preferimos estar contigo. Nosotros queremos entender que estar contigo es lo mejor y vencer el mal haciendo tu palabra. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a entender que somos voceros tuyos, que somos plataformas tuyas, que nos salvaste para que llegáramos a cumplir las buenas obras que tú desde antes habías predispuesto para que cumpliéramos. Ayúdanos a entender, Señor, que tu palabra dice que el fruto de nuestra salvación, el resultado de nuestra salvación es la santificación. Así dice la Escritura, porque el fruto de vuestra salvación es la santificación. Ayúdanos a entender, Señor, que el que se hace amigo del mundo se enemista contigo y que prefiramos tenerte de amigo a ti antes que al mundo. Ayúdanos a entender eso, Señor. Ayúdanos a conectar eso más que cualquier otra cosa. Yo quiero hacer 2 oraciones. La primera oración, como siempre, es la oración para recibir a Jesús. Si tú estás en este momento sintonizándonos o te encuentras aquí en el edificio y quieres recibir a Jesús, alza tu mano. Si tú estás viéndonos, ya sea en vivo o en diferido, eso no importa. La salvación de Dios va a llegar. Alza tu mano y vamos a hacer una oración juntos todos. Señor, perdona mis pecados. Dilo conmigo, perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo creo, Jesús, que tú eres Dios venido en carne, que llegaste a la tierra, viniste a la tierra, caminaste en ella, fuiste crucificado, fuiste colgado de un madero y ahí diste tu vida, portando mis pecados para que yo pudiera tener vida eterna. Pero que 3 días después, 72 horas después, tú te levantaste y hoy estás sentado en el gran trono, en el único trono, en el trono donde está toda la gloria, en la majestad. Yo te pido que me salves en el nombre de Jesús. Y mientras tú estás haciendo esta oración, si es la primera vez, Dios está operando un milagro en ti. Dios está operando un milagro en ti. Está operando un milagro de salvación. Para todos los que ya somos creyentes, yo quiero hacer esta segunda oración. Señor, ayúdanos a encontrar nuestro papel como los cristianos de Damasco, como los creyentes de Damasco, que aunque iban a ser perseguidos, confiaban en ti, que aunque iban a ser vituperados, que aunque se venía lo peor que podía venirse, tú los guardaste. Ayúdanos a ser como ellos. Yo estoy orando por este grupo que está acá y el grupo que está allá, por ambas audiencias. Ayúdanos a ser creyentes, ayúdanos a ser portadores de tu verdad, ayúdanos a ser portadores de la vida,
Ayúdanos a ser portadores del mensaje de salvación. Ayúdanos, Señor, a tener nuestras prioridades claras. Ayúdanos a seguirte. Ayúdanos a hacer el bien. Ayúdanos a servirte de la mejor manera posible. Renueva nuestra mente. Que no le tengamos miedo a los problemas, que no le tengamos miedo a la persecución, sino que la enfrentemos, pero que podamos decir el día que nos presentemos contigo: Señor, aquí estoy, yo guardé tu palabra, y que tú puedas decir: bien hecho siervo, bien hecha sierva, bien hecho, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Ayúdanos a tener esa expectativa en nuestra vida, que tú puedas decirnos: bien hecho, buen siervo, buena sierva. Ayúdanos a buscar tu aprobación a partir de ahora en todo lo que hacemos. Porque es tu Espíritu el que nos guía, porque eres tú quien nos guía. Aunque haya persecución de ideas, aunque nos digan retrógrados, aunque nos ataquen, aunque el mundo esté portando otras banderas hoy en día, ayúdanos a pararnos a nosotros en la verdad de Cristo Jesús, en la verdad del Evangelio, en la verdad de tu palabra. Ayúdanos a pararnos y a decir: hey, yo voy a caminar con Cristo, estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora hago en la carne, lo hago o en la vida, lo hago en el poder de Él, que me amó y que me amó de tinieblas a su luz admirable. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, por todas las necesidades que se están enfrentando en este momento, por todas las necesidades que tú estás enfrentando. Oramos para que Dios provea en el nombre de Jesús, y que la paz del Señor gobierne nuestro corazón.